¿Por qué voy a defender esto? Bueno, pues porque es hora de que esa alianza tan silenciada se una. La psicología clínica es tan necesaria como cualquier otro arte. La frasecita. El psicólogo, Víctor mirando al cielo, un saludo. La frasecita, el psicólogo está peor que tú. Esa es una de las frases más injustas, ignorantes y repetidas que existen. Tienen veneno social y desprestigio acumulado. El psicólogo está peor que tú, ¿no? ¿Y queréis que un terapeuta, qué queréis? El terapeuta perfecto, inmortal, el terapeuta sin heridas. Pues mejor alguien que haya atravesado sus sombras o esté trabajando sus sombras, ¿no? Y esté ahí o haya vuelto para acompañarte en las tuyas. Aquí no se trata de si está mejor que tú, ¿sabes? Se trata de haber caminado suficiente como para poder sostenerte sin juicios. Quien cura no es el que no ha sangrado, sino el que ha hecho del dolor un lugar habitable. La repito, el psicólogo está peor que tú. Dice, mira ese, va al psicólogo y está más loco que yo. Claro, porque solo el que nunca ha llorado puede ayudarte a llorar, ¿no? El problema no es que el psicólogo tenga heridas. El problema es que tú esperas un mesías, no un humano. El psicólogo no tiene que estar mejor que tú. Tiene que haberse mirado por dentro y saber cómo sostener lo que tú aún no puedes mirar. Y si está peor que tú, al menos tiene la humildad de trabajarse. ¿Tú te trabajas? ¿El que señala? ¿Estás trabajando? La psicología clínica solo quiere dinero. Ah, esos son gente cobrando por escuchar. Para eso hablo con mis colegas gratis. Hablar con tu colega no es terapia, es una charla. Y si los psicólogos cobraran por lo que dan de verdad, formación, energía, contención emocional, límites, saber estar, sería multimillonario, ¿entendéis? Pero ¿sabéis qué? Hay muchos de esas personas. Muchos están en centros públicos, cobrando mal, con 20 pacientes al día y aún así siguen. ¿Y por qué creéis que lo hacen? Estos no venden humo, ¿eh? Estos acompañan sin prometerte nada. Y eso es oro. Mejor la terapia cuántica, eso es más espiritual. Yo no necesito psicólogo, yo me alineo al campo cuántico en la quinta dimensión. Ya. Si no sabes ni cómo te hablaba tu madre de pequeño. ¿Cómo vas a integrar la quinta dimensión? La psicología hoy en día ha cambiado mucho y la psicología no niega lo espiritual. De hecho, lo enraiza. Y te da herramientas para que no uses el karma como excusa, ni la energía como chantaje, y lo cuántico sin lo psíquico es solo fantasía con incienso. Sí, fantasía con incienso, las velas, yo las pongo.
Los psicólogos solo te escuchan. Eso es lo que hace. ¿Por qué no? Sí. Eso lo hace cualquiera. No, yo para eso me hablas con mi prima, que me escucha mejor. Tu prima te escucha y te juzga, te interrumpe, te da consejos no pedidos y luego se lo cuenta a tu tía. El psicólogo escucha con una escucha entrenada. No te interrumpe, no te salva, no te lleva a su terreno. Te devuelve a ti mismo. Y eso no lo hace cualquiera, ¿sabes? Lo hace un profesional que ha estudiado durante años cómo no proyectarte encima sus traumas. ¿Qué es eso de que el psicólogo se proyecta sus traumas? No sé. Ir al psicólogo es de débiles. Mira, aguantar no es fortaleza, ¿sabes? Es represión. Pedir ayuda no es debilidad, es coraje. Hay quien va al psicólogo para poder volver a amar, a trabajar, a dormir, a confiar. ¿Eso es debilidad? No, eso es ser valiente. Lo débil es el orgullo que se disfraza de fuerza. Y mirad, yo siempre hablo del veneno social, la lengua, la palabra, nuestro órgano creador, porque es un círculo femenino con una lengua en punta que es masculino. Tenemos dos centros creadores. Este es muy importante. Y hay frases que se dicen con risa, pero matan como cuchillos, ¿sabes? A veces quien las repite es quien más necesita hablar con alguien. Y no con un gurú, no con un coach, con alguien que escuche, que sepa, que acompañe. Y eso es psicología. Mira, yo hoy, por cuestiones, dijéramos, de camino, ¿no? Personal. Por personas cercanas, tengo que hablar de este tema, ¿no? Y yo no voy a hablar desde el púlpito de la iluminación, ni a repetir fórmulas sagradas, ni nada de eso. Ni a hablar de la iluminación, ni... Vengo a hablar desde aquí, desde el centro del pecho, que es donde está lo humano, donde duele. Donde se cura, ¿no? Hoy vamos a hablar de la psicología clínica. Esas que tanto critican y tan pocos comprenden. Y también tengo que decir que tampoco es un programa contra la espiritualidad, sino contra la caricatura que hemos hecho de ella.
Y la psicología clínica no es una pastilla y un despacho. Es un campo de batalla emocional donde se libra la lucha por la dignidad de las personas. Psicología clínica puede cambiar la vida de alguien con una intervención a tiempo. Y a la vista está, como decían las frases, hay profesionales que se dejan la piel cobrando un sueldo mísero, ayudando a personas, comiéndose un montón de horas en centros sanitarios. Y encima lo vamos a señalar. Estamos en el 2025, creo que la psicología cambia mucho. Creo que hay psicólogos dentro del psicoanálisis o del cuarto camino. Y creo que hay más de ellos para este que de este. Dijéramos de la iluminación hacia el otro lado. Y es injusto. Es injusto señalarlo también desde la New Age. ¿Sabes por qué? El mercado es el mercado, amigos. Pero bueno, sigo. El sistema no quiere que haya esos psicólogos. ¿Por qué, no? Porque se le acaba el chollo. ¿Sabéis? El sistema no prioriza la salud mental. ¿Sabes? Listas de esperas, el abandono institucional, el silencio presupuestario, testimonios o ejemplos profesionales saturados, pacientes que se sienten olvidados. La salud mental no vende y no genera obediencia. El sistema no la prioriza porque una sociedad sana no se controla tan fácilmente. La psicología debería estar la primera en la lista, antes que ninguna otra, porque sin esto todo lo demás no funciona. Pero bueno. Buena Java. Víctor, ahí está ahí. ¿Por qué el sistema no invierte en psicología? No será tan mala como la pintamos algunos, ¿no? O como la pintan algunos. Porque una sociedad que se entiende, una persona que se entiende, se revela. Y porque el que escucha no se anestesia con el consumo. Hay psicólogos que se levantan cada día para escuchar lo que nadie quiere oír. Que se meten en centros de salud, en aulas, en hospitales, que con sueldos de risa, sin medios, hacen 10 pacientes por hora. Y sobre todo, sostienen almas ajenas. No son iluminados, no hacen retiros de fin de semana, pero son faros. A veces, los únicos faros en la tormenta de una vida. Ellos no prometen sanaciones mágicas, no venden humo. Escuchan, acompañan y sobre todo dan herramientas.
Y aunque el sistema los empuje al agotamiento, muchos siguen porque saben que una mirada puede salvar una vida. Cuando la New Age critica, es por negocio. Por miedo a perder su mercado, no es por ética. Ya sabéis que yo no... Con los chamanitos iluminados tampoco me los aguanto. De ciertos sectores de la New Age se lanza la consigna: la psicología clínica duerme, no trabaja con el alma, es del sistema. Pero si el sistema no quiere que esté ahí, ¿no os dais cuenta? ¿No será que si la gente va al psicólogo deja de pagar tu curso de activación de los chakras ¿cómo sería esto? Por Bizum, ¿eh? Online. ¿No será que el problema no es que el psicólogo duerma a la gente, sino que no la manipula para comprar? Muchos de estos discursos no son información, son marketing disfrazado de conciencia. Capitalismo con incienso. La psicología clínica no promete milagros. Acompaña en la oscuridad. No vende karma. No culpa el alma de estar triste. Mira al niño interior y lo abraza. Eso, señores, amigos, también es espiritualidad. Y de la buena, buena. Hola, soy un gurú interdimensional y vengo a decirte que todo lo malo que te pasa es por tu culpa, por no vibrar alto. Venga ya. Hola, soy tu psicóloga del centro de salud. Vamos a revisar juntos tu historia familiar para ver cómo te sostienes en la vida. ¿Quién está acompañando y quién está manipulando? ¿Lo voy a repetir? Hola, soy el gurú interdimensional y vengo a decirte que todo lo malo que te pasa es por tu culpa, por no vibrar alto. Hola, soy la psicóloga del centro de salud. Vamos a revisar juntas tu historia familiar para ver cómo te sostienes en la vida. Vuelvo a preguntar, ¿quién acompaña y quién manipula? Reunir la psique y el alma. Hay que reunir ya de una vez por todas. Hay que integrar lo psicológico con lo espiritual. Fourier, Jung y otros abrieron ya esos caminos para unir esos mundos. Pero al final todo se distorsiona. La psicología bien entendida no niega el alma. El trabajo con el trauma, la sombra y el inconsciente es espiritualidad encarnada. Fourier, por ejemplo, hablaba del hombre mecánico y de despertar. Pero ¿cómo vas a despertar si no sabes quién eres? Y Jung decía: no se llega a la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La psicología clínica bien hecha puede ser un camino de despertar sin dogmas, que es lo que hablamos aquí siempre. Hay que salir del dogma. Y no hay evolución espiritual sin raíces, no hay un kundalini sin psique, no hay despertar si no sabes cómo duermes. Por eso, honremos a quien nos ayuda a sanar desde la ciencia, la empatía y la humanidad. Porque ellos también están en la senda y seguramente que estén un poquito por delante de ti, ¿sabes? Necesitamos puentes, hoy más que nunca necesitamos puentes para entre la razón y el alma.
entre el diagnóstico y el símbolo, entre la clínica y lo sagrado. Mira, yo no creo en la cura mágica, ni en el diagnóstico que encierra. Yo creo en la palabra que se da, en la mirada que se sostiene, en el silencio que no juzga. Porque antes que chamanes, antes que gurús, fuimos niños rotos buscando calor. Y hay quienes nos escucharon con una bata blanca y con un jersey barato, con horarios imposibles y sueldos de miseria, pero con alma. Con alma. No vinieron a vendernos el cielo, vinieron a sostenernos en el suelo. No nos dijeron vibra alto, nos dijeron llora aquí. Eso también es sagrado, eso también es medicina. Y esos hombres y mujeres que escuchan lo que duele, le debemos más de lo que sabe el sistema. Y los que critican sin haber sentido el peso de una consulta, les decimos, no hay evolución sin herida, no hay luz sin barro, no hay conciencia sin memoria. Así que yo reivindico la psicología como sendero. Reivindico el llorar acompañado como un rito. Y si eso no entra en tus chakras, quizás debes abrir el corazón. Porque el verdadero sanador no te eleva, te recuerda cómo caminar. En ese camino nadie sobra, ni el terapeuta, ni el símbolo, ni la herida. El alma es el viaje, pero el cuerpo pide compañía. Y con eso, hombre, estáis por aquí que no he leído. Hola Juanjo, buenos días. Beatriz, buenos días. Lo puedo dejar ahí. ¿O tenéis alguna crítica o algo que decir? Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Son necesarias, creo. Es que no sé, quema mucho cuando escucha a la gente decir, ese está peor que tú, ese no. Y creo que es necesario ya una vez por todas empezar a unir todas esas cosas, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, ¿no? Al final es un camino sin dogmas, ¿no? Y yo veo y conozco gente, ¿no? Que están ahí, como otra mucha gente que están de funcionariados o están trabajando en cárceles o están trabajando, ¿sabes? Dándose a los demás, ¿sabes? Un psicólogo de la seguridad social hoy en día se está dando a los demás. Además se está desgastando. Se desgastan. Que cobran una mierda, hacen un montón de horas, ¿sabes? Y encima han renunciado a tenerse un sillón y ponerse una consulta y eso de que la psicología es todo pastillas o todo es mentira, no es cierto, no es cierto.
Ahí está, si la prueba está en que el sistema no le da bombo. Si el sistema no le da bombo, es por algo. Y bueno, necesitaba expresar esto. De hecho, este directo estaba estudiado para hacerlo con una persona psicóloga. Pero bueno, es un entremés. Si se da, se dará. Si no se da, pues por cuestiones de tiempo, trabajo, horarios, esas cosas, pues no se dará. Pero sí que tenía que expresarlo. Era el momento. Y nada, amigos, familia, cultusianos, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a los miembros por seguir ahí. Muchas gracias, amigos. Beatriz, Juanjo, Java. Todos los que estáis por ahí atrás, los que lo ven después, a todos los psicólogos que están ahí batallando, que día a día, entre cuatro paredes, incluso en un ambulatorio que hay que afirmar los vecinos del barrio para que tengan aire acondicionado. Muchas gracias a todos, gracias por lo que hacéis por la humanidad. No me cabe en el pecho esa emoción que siento por dentro al ver el trabajo que hacéis. Muchas gracias a todos, gracias amigos. Nos vemos posiblemente martes, miércoles con Juan Ramón.